reino de Dios es en su integración, en lo global, tan diverso, tan distinto como somos cada uno de nosotros. Uno es el reino de Dios, pero su integración es tan diferente como somos nosotros. Y nuestro Padre lo sabe, lo entiende perfectamente. No sé. Nuestro Padre lo entiende perfectamente. Obviamente, pues Él creó todo. Él sabía que llegaríamos a este punto. Él sabía que nos complicaríamos. Él sabía que como dicen ahí en mi tierra, cada cabeza es una barbacoa. Entonces, pensamos diferente, obramos diferente. Si nuestra cabeza es distinta entre cada uno de nosotros, me refiero a nuestro pensamiento, ¿cómo será nuestro corazón? ¿No? Entonces, cada uno somos distintos. Eso Él lo sabe y por eso nos deja lecciones para entender cómo, aún siendo distintos todos, podemos llegar al mismo lugar. Entonces hoy vamos a platicar un poquito de eso, de cómo se integra el reino de Dios, cómo somos diferentes, pero cómo todos vamos a alcanzar lo mismo. Los invito, por favor, si me ven ahí a escribir en el Face. Vamos a leer primero esto que es, creo que muy conocido, Mateo 20, del 1 al 16. Repito, vamos a leer Mateo 20, versos del 1 al 16, y vamos a ir platicando y luego vamos a brincar a otros libros. Dice ahí en Mateo: Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que nosotros hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Vamos a ver varios detallitos que suceden aquí. Cuando hablan aquí de las horas del día, la jornada en el pueblo de los judíos empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Esa era su estimación diaria de trabajo. En los libros originales así vienen. Las horas le llaman primera, segunda, tercera hora. Así le llaman ellos, partiendo de las 6 de la mañana. Entonces, los primeros que llegaron fueron a las 6 de la mañana. Les dijo: te voy a pagar lo que antes se estipulaba como un denario. Esto va a pagar por un día de trabajo. Pero se fue a las 9 de la mañana. O sea, ya había unos desde las 6, otros llegaron a las 9, otros a las 12, otros a las 3, y todavía a las 5 volvió a salir y dijo: vénganse, vamos a trabajar. Curioso, porque no solo les dicen a trabajar, sino que les pregunta: ¿por qué están ustedes aquí? Y ellos le dicen: pues porque nadie nos ha llevado. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. A la hora de pagar, empieza a pagar primero con los que llegaron a las 5 y les paga lo del salario de un día. Entonces los que empezaron desde las 6 dijeron: pues si esto les pagó, vamos a hablar en dinero, vamos a hablar hoy, que a los que llegaron a las 5 les pagaron 200 pesos por ese un día. Para ponernos un ejemplo. Entonces los que llegaron a las 6 de la mañana dijeron: no, pues si esto les dio 200, a mí me va a dar menos 500, así bajita la mano. Pero no, les pagó 200, porque eso es lo que se paga por día. Entonces ellos se enojan y le dicen: oye, ¿por qué si ellos nada más trabajaron una hora y yo que le puse desde las 6 de la mañana, por qué es que a mí me pagas lo mismo? Y entonces les dice algo que es bien común en las empresas hoy en día. Bueno, o sea, ¿por qué te quejas de que él gana más que tú? Pues cuando yo te contraté, te ofrecí tanto, tú dijiste que sí. ¿Cierto o es falso? Pues es cierto, ¿no? Pues no estoy siendo injusto. Quedamos en esto y esto te paga. Ahora,
¿Puedo yo pagarle lo que yo quiera? Pues sí, porque es mi dinero. Al final de cuentas, yo hago con mi dinero lo que yo quiero. Entonces, ¿qué interpretación vamos a ver aquí? Digo, son varias cosas, incluyendo la última frase que dice, así que los últimos serán los primeros y primeros los últimos y los primeros últimos. Lo primero que entender que esto es una parábola, ¿no? Obviamente, en donde dice que el propietario del viñedo se asemeja al reino de Dios. Estamos hablando de quien nos está llamando, y lo primero que quiero resaltar es esto de los últimos serán primeros y los primeros últimos. Se refiere a que no hay orden, y refuerzo un poquito lo que vimos la semana pasada, que al final es Dios el que tiene la potestad de decir si te acepto, o si te doy mi gracia o no te doy mi gracia. Al final, aquí queda claro que es Dios el que tiene la decisión final. O sea, te vuelvo a reiterar en Mateo lo que vimos en Romanos 9 la semana pasada, ¿sí? Dios es el que tiene la última palabra. Pero vamos a ver la interpretación de la parábola. Normalmente tiene dos formas de interpretarse. ¿Sí? Estuve leyendo, estuve estudiando y hay dos formas de verlo. La primera es que cuando se refiere a gente que fue desde las 6 a las 9, a las 12, ¿sí? Se refiere a que nosotros somos llamados a veces desde que somos niños, a otros son llamados cuando son jovencitos, otros son llamados cuando son adultos. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía más de, no sé cuántos tenía, yo creo que tenía más de 40 cuando yo entendí, ¿sí? Aunque yo había hablado escuchado de Dios muchas veces, desde que tengo memoria, pero yo entendí qué era, quién era y para qué estaba aquí después de los 40. Entonces yo estaba en el grupo de los de las 3 de la tarde, casi 4 yo creo. Y hay quienes hasta las 5 de la tarde todavía fueron llamados. Curioso que le pregunta, ¿por qué no han trabajado? Es porque nadie nos había llamado. Estás hablando de personas que tal vez nunca escucharon la invitación a conocer a Dios. Ese es el sentido, ¿no? La otra interpretación es que no se refiere a la edad de cada uno de nosotros cuando fuimos llamados, sino que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es llamado para diferentes aportaciones. Hay quienes dan una aportación, en teoría, más grande que otras. ¿Sí me explico? Porque hay quienes serán pastores, hay quienes serán maestros, hay quienes son los que aportan económicamente para el mantenimiento de los gastos de la iglesia, hay quienes son los que preparan los desayunos, hay quienes son maestros de niños. Es decir, puede ser cualquiera de estas las aportaciones. Y aquí dice la palabra que al final, no importa siempre y cuando lo hagas correctamente. Porque él dice, yo te invité a trabajar y te dije que te iba a pagar lo justo. ¿Cuánto es lo justo? Lo que yo creo que es justo porque es mi dinero. Yo puedo hacerlo. En el plano espiritual, ¿cómo lo entendemos? Pues bien sencillo. Esperamos y ansiamos la llamada salvación, que es, para fines prácticos, es salvarme de perderme de estar con Él. O sea, me salvo, me refiero a que no caigo en la trampa del pecado y ignoro a mi Padre. Entonces, me salvo y quedo una vida eterna con Él. Esa es la salvación. Entonces, Él dice, nosotros buscamos eso. Creo que todos lo quisiéramos. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está diciendo es, nuestro Padre tiene la potestad para decir a quién le va a dar su regalo de gracia, obviamente su salvación, ¿sí? Pero tú tienes una misión que cumplir. No sé si eras obrero de las 6 de la mañana, o de las 9, o de las 12, o de las 3. No me importa si eres los que tocan en la alabanza, los que cuidan a los niños, el que está en cunero. O sea, no es relevante es cuando te fue encomendada una misión, se te fue ofrecido un pago, ¿sí? Y el que es justo, porque así lo dice, yo no estoy cometiendo injusticia, yo te estoy dando lo que te ofrecí. Así yo lo debo entender. Entonces, si a mí me toca hacer una de estas posiciones, así, llamémosle pequeña, si lo pudiéramos entender así, o de menos lucimiento que otra, por siempre, ¿cuál es el que más luce? Pues normalmente el pastor, porque está relacionado con todos y habla mucho y demás, ¿no? Y hay quienes a lo mejor tienen menos imagen a lo demás. Hay quienes no están en una congregación, sin embargo tienen una misión bien clara, que es la de hablar de nuestro Padre en una casa y en otra casa y con los amigos y exaltan la vida de nuestro Padre de otra manera. Sigue siendo una misión. Entonces dice, al final yo le voy a dar mi regalo a quien yo decida porque creo que es justo. ¿Sí? Aquí hay algo que tenemos que tomar en consideración y bien importante. Eso de los últimos son los primeros últimos. Es que no hay orden. Todos estamos bajo la potestad y decisión de Él. Pero esto nos puede y nos debe hacer pensar que cada uno tiene un tiempo, un talento, una habilidad, ¿sí? Pero una vez que somos llamados, tenemos que cumplir. Porque Él dice, va a ser justo el pago si tú trabajas.
No te estoy diciendo si trabajaste 4 horas o 6 horas o 12 horas. Es, si tú trabajas desde el tiempo que yo te llamé, entonces el pago será justo. Eso lo entendemos, ¿no? Como decía Pastor Rogelio, que yo decida realmente una vez que tomé la decisión, ya no me salga de ahí. ¿Se acuerdan que decía él antes, cuando hablábamos le preguntaban, ¿se puede perder la salvación? Dice, pues si la pierdes es que nunca la tuviste, quiere decir que nunca lo buscaste realmente de corazón. Aquí es igual. A lo que te pidan, que lo hagas, pero lo hagas muy bien. Cuando tú no haces muy bien tu trabajo, sea cual sea la misión para la cual fuiste llamada, ¿sí? Habremos algunos que nos tocará estar arriba, abajo, creo que eso ya quedó claro. Si tú no cumples tu misión, ¿qué es lo que sucede? Fíjense lo que pasa en el mundo, ¿sí? Normalmente, la gente que no se dedica al 100% a lo suyo, por tanto, no alcanza a entender que lo que se gana es suyo, bien ganado, es cuando empiezas a pensar que por qué a él le dieron más y por qué a mí me dieron menos, por qué aquel sí y aquel no. ¿Me explicó? Entonces nuestro pensamiento se empieza a desviar, nuestro pensamiento empieza a envidiar y a tomar juicio, a determinar qué está bien y qué está mal. Nos pasa a los humanos y todo el tiempo. Nos pasa a las iglesias, el cansancio. Terminamos por, cuando no hacemos lo nuestro al 100, convencidos, sin mirar a otro lado, sino medio enfocados, medio viendo para otros lados, buscando esa justicia, terminamos por caer en este proceso en el cual me comparo. La semana pasada vimos un pasaje bien interesante que lo voy a reiterar, lo voy a volver a leer, porque tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Estoy hablando de Romanos 9, el verso 31. Bueno, voy a leer el 30 al 31. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscan la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. Hay algunos que buscan la justicia, y estamos entendiendo que es la justicia de Dios. Son aquellos que, sin importar si te hablaron a las 6, a las 9, a las 12, sin importar la misión que te fue encomendada, la haces con todo tu corazón, dedicado, empeñado, enfocado, sabedor que fue lo que Dios te pidió hacer. Confías en Dios. Entonces estás buscando, esperando conscientemente la justicia de Dios. Los que no hacen eso, los que no están haciendo eso, sino que están evaluando si lo que yo hago está mejor contra lo que tú haces, caen en el otro plano, en el cual los que están buscando una ley que les dé justicia. Lo expliqué la semana pasada. Cuando habla de que los judíos pedían una ley que les diera justicia, se refieren a una forma en la cual yo puedo garantizar que llego a Dios. No sé si me lo voy a explicar. Si tú me das una ley y me dices que estos son los parámetros, yo me voy a pegar, y el que se apegue más a estos parámetros es el que está más cerca de Dios. Eso, si ustedes lo entienden bien, se refiere a una religión. Y aquí es donde, y de hecho nuestro mensaje del día de hoy se llama Iglesia contra Religión. Una religión es personas que creen que haciendo ciertas cosas muy bien hechas contra su propio criterio están más cerca de Dios. Esto es una religión. Una iglesia es un grupo de personas que pueden ser desde una hasta millones, sin ninguna limitación, que lo que hacen es intentar agradar a Dios porque confían en Dios y le son obedientes. Sin ningún parámetro. ¿Me siguen? Esta es una diferencia enorme. Porque aquí ya no estamos hablando de judíos, cristianos, gentiles, católicos, musulmanes. Si tú me pones un libro, un parámetro en el cual, cumpliéndolo, en teoría, estoy más cerca de Dios, esto es una religión. Porque el parámetro lo pusieron los hombres en comparación contra los hombres. Es decir, yo estoy más cerca que tú porque yo cumplo más lo que está aquí. La iglesia de nuestro Padre no fue así.
Por tanto, no había formas, inclusive desde nuestro mismo culto no tiene una forma porque sigue siendo un tema individual y ahorita lo vamos a reiterar un poquito más. Somos cada uno de nosotros en nuestra aportación, como en el caso de los viñadores, sin importar a qué horas o qué hagas, tú estás desde el momento en que conoces a tu Padre, 100% encaminado a Él, sin limitarse. Algunos tienen más peso, más experiencia, menos experiencia, saben más, saben menos. Esto no es relevante. Entonces, esto es iglesia. Esto es religión, ¿me sigue? Entonces toma mucha relevancia el tema de los viñadores porque entendemos que cada uno es diferente. Y fíjense lo que dice, ahora les voy a invitar a que me sigan. Ahí viene en Romanos, pero vamos a ir al capítulo 14. Vamos a leer primero del 1 al 4 y luego vamos a leer unos más adelante. Romanos 14 del 1 al 4 dice así: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Fíjense que está diciendo exactamente lo que vimos ahorita con los viñadores y que complementa lo que vimos la semana pasada. Aquí dice, tú no puedes ser mejor que nadie, nunca, en ningún sentido, porque no hay ningún parámetro que te pueda establecer si eres mejor o no. Estamos hablando en plano espiritual, ¿eh? No hay un parámetro, porque algunos fueron llamados a las 6, algunos a las 9, algunos a las 12. Entonces no hay forma que yo me compare con ninguno de ustedes conmigo, entre ustedes. No hay forma. La única comparación es la que tú hagas contra lo que te pidió tu Señor. Y hago una aclaración, porque luego aquí, de estos versos se agarran la gente que no le gusta ponerse ofendidos. En esto se basan muchos para decir, entonces lo que tú me estás diciendo es que cada quien va por su lado, entonces todas las religiones son buenas porque todas te llevan a Dios. ¿Han escuchado esa frase? Esa es una forma de sacarte la responsabilidad. O sea, todos los caminos me llevan a Dios. Ahí dice que todos me llevan a Dios. No. Todas las religiones son, como veíamos en Romanos 9, son leyes o parámetros que tú te estableces para, según tú, cumplir lo que Dios está pidiendo. No hacer lo que Dios está pidiendo, sino para tú determinar lo que te conviene. Lo hemos explicado aquí y lo vuelvo a explicar de una manera rápida. ¿Cómo surge una religión? Bien fácil. Yo establezco, veo la Biblia, entiendo más o menos y digo, pero sabes que esta parte no me convence, esto no me gusta. Entonces yo empiezo a hablar y a decirle a otros que, bueno, es que ¿a poco no están de acuerdo ustedes conmigo? Que esto no. Entonces ya de repente 3, 4, 5, de repente ya son 10 personas, 15 personas que están de acuerdo que ese verso no, pues ahí hay falla, no. Y entonces por esa razón de repente ya creamos una nueva religión, porque somos todos los cristianos cristianos menos Mateo, se llama mi religión, ¿verdad? Porque yo no creo en Mateo. No me conviene, o sea, no. Como no es lo que yo hago, y sé que me van a poner tacha, entonces lo elimino. Así es como surgen las religiones. Yo sé quién es Dios, más o menos lo entiendo, pero digo, caray, no estoy dispuesto a hacer esto no lo quiero, esto no es cierto, yo soy más inteligente que Dios, entonces establezco, digo un parámetro, más o menos esto, y muchos pensarán igual que yo, entonces creo mi propia religión. Eso es una religión. Otra vez caemos en Romanos 9. Cuando tú creas una ley para encontrar a Dios, estás acomodando a Dios a tu gusto y preferencia por tus parámetros personales, como eres tú. Entonces es religión. Por tanto, esa no te va a llevar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo estás siguiendo como Él me lo está pidiendo, lo estás siguiendo como tú quieres seguirlo. ¿Cómo debo hacer para no caer en esto? Fíjense cómo estamos llegando a algo tan profundo desde el punto en el que cada uno fue llamado para diferentes cosas, cada uno fue llamado para diferentes misiones. ¿Sí?
Entonces, de ahí mismo me voy a agarrar para decir cómo es que sí puedo y cómo es que sí debo actuar de manera que sí logre o sí cumpla lo que mi padre me dice. De entrada, entendiendo que por más que yo haga, tengo que saber que al final la decisión es de él. Lo vimos la semana pasada y lo vuelvo a reiterar. La gracia es un regalo de él. Por eso él le dice que la salvación no es por obras, porque nadie se gloríe, porque no lo pueden hacer. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que de entrada entender eso. Yo tengo que hacer lo que él me pida en la confianza y en la esperanza de que él se fijará en mí como su hijo. Entonces vamos a leer un poquito más adelante ahí mismo Romanos 14 para profundizar en esto que acabo de decir. Primero, Romanos 14, vamos a leer el 11 y el 12, dice, está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Cada uno. No dice, el pueblo tendrá que dar cuentas. Dice, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Entonces es tu interpretación, tu valoración individual contra lo que te piden a ti. Tú tendrás que dar tus cuentas. No puedes decir, es que yo estoy desde las 6 de la mañana, yo cargué con el sol, con mi cansancio. Te va a decir, yo te llamé y te ofrecí algo. ¿Estás de acuerdo? O sea, no puedes llegar ese día y, pues es que mi hermano me enseñó. No se puede. Es individual. Y luego ahí mismo en el 14, pero vamos a leer del 17 al 22, que es donde profundizamos un poquito más, dice, porque el reino de Dios, repito, Romanos 14, del 17 al 22, dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tú tengas al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Yo no puedo... Más bien, lo que me está diciendo es que puedo caer en muchas fallas cuando yo establezco que lo que yo hago está bien y que lo que hacen otros está mal. Si yo hago eso, desde ese momento estoy equivocado. La única medición que puedo hacer es contra lo que yo entiendo, contra lo que yo creo, contra lo que yo siento. Si yo empiezo a evaluar lo que hacen los demás, porque creo que hay una injusticia, porque creo que mi aportación es más poderosa o más valiosa, entonces estoy cayendo en un problema. ¿Por qué habla de la comida? Por el tema de lo que sí es correcto comer y lo que no es correcto comer. ¿Qué es correcto y qué no es correcto comer? Pues tú léelo, tú determínalo y tú velo. Platicé la semana con mi esposa tengo la suerte y dicha de tener una esposa muy inteligente. Y hablábamos que a mi hijo le pidieron, más bien lo invitaron ahora el día 3, no tuvo clases el día 1 y el 2, el día 3 fue, invitaron a los niños que quisiera ir disfrazado de calaverita por lo del Día de Muertos. Mi hijo, pues es un niño, le llama la atención, se le hace divertido. Él dice, papá, ¿por qué no puedo ir disfrazado o pintado mi carita? Yo le dije, mira hijo, la tradición del Día de Muertos, les voy a dar mi opinión al respecto, es una tradición bien hermosa de nuestros antepasados aquí en México, que no tiene nada que ver con el mal, no es como el Halloween. El Halloween es una oda a lo maligno, el que le guste el Halloween, ustedes sabrán. El Día de Muertos en México no, tenía una connotación mucho más hermosa que es, quiero a mis antepasados y no los quiero olvidar. El famoso tema de los altares tenía que ver con, yo los guardo en mi corazón, los tengo en mi recuerdo. Hasta en la película de Coco la explica, para todo el mundo se le explicaron de que
¿Por qué nos gustan las calaveras? No es que nos gustan las calaveras, es que me hace recordar a un ser querido que ya no está conmigo. Entonces, por amor, yo cada año me acuerdo de ellos. Es un festejo de amor. Sin embargo, hay muchos que se aprovechan de eso para hacer un negocio, para hacer interpretaciones erróneas, para hacer festividades que no corresponden. ¿Sí? Entonces es virtual al grado que nadie te explica, a los niños nadie les explica esto. La verdad es que nadie les explica eso. Entonces los niños, pues, es como el Halloween. Los niños chiquitos andan disfrazados de diablos y de momias y de mutantes y del juego del calamar. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Bien felices pidiendo dulces. Los niños son inocentes, para ellos es un juego. La responsabilidad de los papás que no investigan y no checan. ¿Estamos de acuerdo? El Día de Muertos funciona más o menos igual. Entonces, llega un momento en que ya no es lo que era. Y se puede llegar a confundir porque hay quienes ya ponen un altarcito que antes en el sentido original era un recuerdo de amor a mis seres, a mis antepasados. Hoy se ha convertido en que les pongo sus veladoras que tienen un significado horrible, sus crucecitas, y ya los ponen como si fueran, como le llaman, santos. Entonces ya no es un tema de los recuerdo con amor, sino que están en un plano más alto que yo. Entonces ya se convierte en exaltación y adoración, ¿me siguen? Se ha desvirtuado el concepto original, que está muy bonito. Entonces tú puedes decir, mira, mientras yo siga pensando que los altarcitos son un recuerdo hacia los seres queridos, pudiera yo decir, pues está bien, no tengo problema. El problema es que si yo dejo que mi hijo se pinte, ¿a cuántos niños más va a confundir él al participar de este evento que no es correcto? ¿Me siguen? Se está convirtiendo mi hijo en piedra de tropiezo de otros niños. ¿Me siguen? ¿Sí? Porque está fortaleciendo esa tradición que ya vimos que ya no es correcta. Sí, a lo mejor nunca fue correcta, pero no tenía nada de malo, era un recuerdo. Hoy ya no es así. Hoy ya le ponen altares a todo. Y tiene una connotación bien profunda. Las veladoras, está cañón. ¿Me siguen? Entonces, yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? No te puedo dar permiso por esto, tal vez no lo entiendas, tal vez no te agrade, pero es mi responsabilidad como papá decirte que no. Algún día entenderás y espero que tú con tus hijos hagas lo mismo. ¿A dónde voy con todo esto? A que nosotros no podemos convertirnos en esto de la comida en jueces de lo que se hace bien y de lo que está mal. Yo a lo mejor, y más ahora que se ven todas las fechas de estas de festejos, posadas y demás, mucho alcohol, mucha fiesta, mucho de todo, no puedo yo pasármela diciendo, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Porque entonces me estoy convirtiendo en juez. Entonces soy un religioso. ¿Cuál es nuestro actuar más correcto según lo que acabamos de leer? Es, yo no tomo. Y si tú me preguntas por qué no tomo, porque no me sirve para nada, se me fue la palabra. Me edifica. No me edifica. Gracias. Entonces, ¿cómo comparto yo mi fe y mi tranquilidad? Con el ejemplo, con lo que yo soy. Porque mi parámetro es mío personal con Dios. ¿Me siguen? Entonces hay una diferencia enorme entre yo estar seguro de lo que yo soy y compartirte, tal como lo explicamos hace 2 meses. Te predico, ahora sí que predico con el ejemplo, y no te enseño con limitaciones, porque entonces soy religioso, y un religioso no tiene nada que ver con la iglesia de Dios. ¿Me siguen? Es bien distinto, es bien distinto. Entonces, el aprendizaje que creo nuestro Padre hoy nos ha mostrado es que, si bien nuestra perseverancia tiene que ser individual, tenemos una misión y un impacto hacia los demás, sin limitarnos. Habrá quienes, y dice ahí, quienes tienen su fe todavía un poquito más débil, unos tienen la fe más fuerte. Bueno, cada quien en su rango, en su nivel, en su búsqueda de la transformación y el perfeccionamiento que nos fue ofrecido, con eso hagamos nuestra manifestación. ¿Me siguen? Sin buscar identificar a los que lo están haciendo mal.
Si intentamos hacer eso, vamos a caer en algo que no es lo que nos toca a nosotros. Porque nosotros no le podemos decir al viñador, ¿por qué él sí y yo no? Aquí está muy claro que el viñador, que representa a nuestro Padre, está diciendo, no soy yo quien reparte, no es mío el don, no es mía la gracia, no es mía la misericordia, no soy yo quien lo decide. Entonces, ¿por qué me vienes tú a decir que ya estableciste quién debe y quién no debe? ¿Sí? Porque este mensaje estamos muy a tiempo para todas estas fechas que se vienen. Estas fechas que acaban de pasar, a lo mejor hubiera estado mejor hacerlo hace 15 días, pero se vino todo el Halloween, se vino los Días Muertos, y luego se vienen todas las festividades navideñas que, si se acuerdan, pueden ver el video. Hicimos un mensaje el año pasado sobre qué es la Navidad, dejando en claro que la Navidad en realidad no coincide en absoluto con el nacimiento de Jesús, y en lo general ya no tiene nada que ver con la idea original de festejar su nacimiento, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado que es un impulso que nos puede ayudar a manifestar mejor, al menos en un momento, lo que aquí dijo en Romanos. No, en el. ¿Cuál era el 17? El reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, es decir, no es cuestión de reglas. Es una cuestión de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces yo los invito a que entendamos esta parte, en donde mi confianza en Él, en lo que vimos la semana pasada, de que confiando en Él, ¿sí?, Él me prometió que no seré defraudado. No aseguro yo que yo seré salvo, no puedo asegurar bajo ningún criterio que seré salvo, porque no es don de las personas saberlo, sino confianza. Transite la vida con confianza. No solo ante las pruebas, no solo ante tus momentos personales, sino que hacia los demás. Entonces ya se convierte en un llamado más importante, no solo a ti, sino ¿cómo vas a ser tú contra los demás? Pues como una persona que tiene fe, que confía, ¿sí?, plenamente en nuestro Padre. Si tú eres así, estás cumpliendo lo que Él te pidió. Otra vez, yo no te garantizo nada, pero Él dijo que no seremos defraudados. Me da suficiente confianza, aún en los momentos más difíciles. Eso es lo que hoy quiero que nos llevemos. Me gustaría, y que siento que es el mensaje que nuestro Padre quiere que compartamos. Yo persevero por mí. Claro, compartimos porque es bueno, porque estar aquí en congregación nos alentamos unos a otros, porque a veces es bueno hasta llamarnos la atención, invitarnos a la corrección, ¿sí? No como, tú estás mal, ya no lo hagas, sino, hermano, ¿no considera que a lo mejor esto pudiera ser tu manera? Me acuerdo de las palabras del pastor, yo creo que lo digo cada domingo, que decía el pastor aquello, pero no me crea, yo no soy el pastor, así decía. Sigan buscando. Pero leo esto y eso es lo que me está diciendo. Tú tienes que buscarlo, tú tienes que identificar tu camino, es decir, tú tienes que saber a qué horas fuiste llamado, qué representa eso, quién eres tú, qué es lo que te está pidiendo a ti, porque de esa manera, y tal como dijo Yodiel hace rato cuando invitaba a los demás a compartir, de esa manera vas a ser testimonio para otros. Y entonces estamos predicando sin que tengas que pararte aquí a hablar de una prédica. ¿Me siguen? O sea, predicar no es hablar una hora o media hora. Predicar, tal como lo enseñamos hace 2 meses, es compartir la paz, la felicidad, la libertad, la justicia de Él. Eso es predicar. No convencer a nadie. No lo intentemos. No nos toca. No nos convirtamos en religiosos. ¿Me siguen? Es bien importante que tengamos la certeza individual de hacia dónde vamos con la confianza y solito empezar a llegar nuestras decisiones. Inclusive en los momentos difíciles, porque todos los tenemos, momentos de prueba. En un plano humano, cuando alguien pasa una prueba, lo primero que quieres es alguien con quien desahogarte o alguien a quien pedirle consejos, si es que eres humilde. En el plano espiritual, tienes que saber que eres tú con tu Padre. No hay más, no hay más. Pero Él te dará todo lo que hay. Él lo dice, también lo dice en Romanos. Cuando dos se junten, yo voy a estar, nada más pídanmelo. O sea, tú en oración, tú en lo individual hablas con Él. Entonces,
te va a ayudar. Y entonces tú te convertirás en ese predicador, como ahorita insiste nuestro maestro de alabanza, nuestro director de alabanza, en ese predicador hacia otros. ¿Cómo? Pues dándole like, compartiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa es tu misión. Hazla con fe, hazla con certeza. ¿Sí? ¿A quién? Tú hazla con certeza. Si empiezas a medir a quién le llega, a quién no, entonces otra vez estás juzgando, otra vez estás siendo religioso. Solo los que sí se bañan son aceptados en esta iglesia. Los que no se bañan, digo, da risa, pero es que sí estás haciendo una limitación. En cambio, si a todos le hablas por igual de lo que tú eres, de lo que tú confías, muestras este tema de paz, de alegría, ¿sí? De que estás convencido, estás haciendo tu misión. Aquí tenemos jovencitos de 16, 17 años, tenemos un par de niños, los demás a lo mejor ya estamos adultos. No importa qué hora fuimos llamados, seguimos con la misma. Y los que nos están viendo, pues pueden ser hasta de otros idiomas, yo creo, porque esto, el internet es a nivel mundial. Pero al final eres tú. O sea, el llamado es para cada uno a confiar y a perseverar en lo individual, ¿sí? Sin limitaciones, solamente perseverar en lo individual. Entonces seremos una gran iglesia. Fíjense cómo pareciera ilógico ante el plano humano. Mientras más individuales seamos con nuestro Padre, más iglesia seremos. Qué curioso, ¿no? Pero ciertamente así es. Porque así es la iglesia de nuestro Padre. Somos distintos. Tenemos nuestras personalidades. Hablamos la semana pasada de Saúl y de Jacob. Personalidades diferentes. No estaba elegido uno por otro, sino porque conociendo el interior de cada uno, tenían su lugar. Pues cada uno de los que estamos aquí escuchando en digital o aquí en físico, tenemos que entender esa parte y perseverar hacia allá. Los invito a que eso lo consideren de esa manera. Y pues bueno, para los que están en medios digitales, estamos terminando nuestra transmisión. Los invito, otra vez, como dijiste, fervientemente a la palabra fresona del día de hoy, a que compartan, a que lo vean este video, que si algo le aprendiste, si algo te gustó, obviamente que leas los pasajes otra vez, para que no sea mi interpretación nada más, sino tu interpretación, y que tomes ese momento de decir, se lo voy a compartir a toda mi familia. Vas a ver que el amor de nuestro Padre, que es infinito, llegará, porque ahí está. El tema es que abramos los ojos y lo veamos. Nos vemos la próxima semana.